Héctor, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bienvenido, señor. Lo escuchamos, por favor. Eso les voy a contar una historia que me pasó en el 2012 en el ejército. Ujú. Estaba prestando servicio y estábamos en una parte al pie de Neiva de Villavieja hacia adentro, como frontera con el Tolima. Ok, sí. O sea, ya cerca de la Tatacoa. Más allá hay un pueblito que se llama Potosí. Yo no sabía que existía ese pueblo. Sí. Potosí, ahí casi no me miraba gente joven en ese pueblo, casi pura gente adulta. Estábamos nosotros en un monte, en una selva. A un lado pasaba el río, a un lado había un cultivo de plátano, otra una rosera y un cultivo de estropajos. Pero solamente estaba ese monte en medio de eso, a la orilla del río, pero eso era grande y nosotros estábamos acampando ahí, ahí dormíamos. Sí. Y una noche la luna estaba llena, estaba y se miraba todo clarito. Había un camino que salía hacia el cultivo de estropajo. Y yo estaba prestando centinela cuando yo miré que alguien estaba parado allá, porque la luz de la luna como que mira a alguien parado en todo el borde del camino. Entonces yo en ese momento pues tenía el arma de dotación, pues la tenía ahí y yo la cargué y me escondí un poquito a mirar y yo miré que alguien se corrió. Entonces algo se corrió, entonces a lo que el otro compañero del otro lado también escuché lo mismo que yo cargué el fusil y él escuchó como unos pasos, también cargó el arma. Cuando el otro que estaba al otro lado, lo mismo, todos escucharon. Y un compañero de los que estaba prestando guardia me dijo, Héctor, cuando usted vaya a entregar, va y me llama que me reciba a mí, para que venga y me reciba. Listo. Se pasaron las 3 horas de guardia cuando yo me fui a buscar al compañero al que le entregaba, le recibía a él y no estaban. Y me fui y le dije a él, mire que no lo encuentro. Cuando nos devolvimos, lo miramos tirado en el suelo y solamente podía hablar. Entonces llamamos al cabo, todo el mundo se paró y él decía que había visto un pájaro grande pasar por encima de él y lo había privado y se había quedado ahí tirado. Y entonces de ahí pues, se paró todo el mundo, el cabo paró a todo el mundo y a los como unos 10 minutos estaba la otra escuadra. Entonces el cabo mandó un soldado para allá a llamar a un teniente que estaba allá. Entonces el soldado salió corriendo por un caminito que había y él dijo que había pasado al pie de un señor que estaba parado ahí a la orilla de un cerco, pero él pensó que era el guardia de la otra escuadra. Ujú. Cuando él volvía, él dijo que él había dado por cargar el fusil por- y que el man que estaba parado había arrancado a correr por una rosera. Entonces él fue y nos dijo a nosotros, pues nos tocó correr detrás de ese señor que estaba ahí parado y él arrancó a correr por una rosera y pues no se podían hacer disparos ni nada, pues porque más adelante eran casas. Entonces nos devolvimos y estaba el compañero tirado ahí y no sentía las piernas, le tocamos las piernas duro, lo pellizcamos y no sentía nada. Entonces el cabo llamó a la mamá que le gustaba harto rezar y entonces ella nos dijo, póngale el teléfono encima del pecho. Dijo, y todos los que estén ahí, pónganse a rezar conmigo. Y nos pusimos todos a rezar y cuando el muchacho ya comenzó a mover las piernas, a mover los brazos, pero en el momento que estábamos rezando, él como que se alzó un momentico, se alzó cuando estábamos rezando, él se alzó, como Sí. cuando uno toma aire, se alzó y volvió y cayó, y eran como las 3 de la mañana. Y pues ya él cogió la movilidad otra vez de nuevo, y ya pues todo el mundo quedamos despiertos hasta el otro día porque pues sin saber qué había pasado. Y al otro día nos pasó otro caso, pero pasó fue con otro soldado, al otro día en la noche. Yo estaba durmiendo
y cuando yo escuché que sonaba unos ruidos como cuando tiran piedras al río, así. Sí, 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 sí. Entonces yo escuché, pero no le puse mucho cuidado cuando un compañero fue y me dijo, mire que hay un man pequeñito en el del borde del río, dijo, camina para un lado, tira una piedra, se va para el otro lado y tira otra piedra. Dijo, vamos y miran, a usted que no le da miedo, me dijo. Entonces yo le dije, pues el duende, weón, no le vaya a apuntar, le dije, no le vaya a apuntar ni nada porque después no lo deja dormir. De pronto se pone bravo. Y dicho y hecho, que al otro día en la noche le tocaba prestar guardia a él y le escondieron las botas, lo asustaban, el duende no lo dejaba dormir, no lo dejaba dormir. Yo le dije, seguro no le gustó que usted le apuntara, como él no estaba haciendo nada. Entonces yo creo que seguro se molestó por eso y él no lo dejaba dormir, no, el muchacho no pudo prestar centinelas, anoche le tocó a otro seguir derecho. Y al otro día nos encontramos a un señor que iba por ahí al pie en un cultivo y le comentamos algo. Entonces el señor dijo que en ese pedazo donde estábamos nosotros iba gente a trabajar a tumbar eso para sembrar cultivos y se les dañaban las máquinas. Algo le pasaba, pero eso no lo podían tumbar de ahí. Entonces ese pedazo ahí tiene como, no sé, o pronto hay algo ahí o se nos querían meter a nosotros con brujería, no sé, pero eso tiene algo aterrador ahí. Héctor, le hago una pregunta hablando del ejército y todo lo que pasa en la selva. Y un abrazo a todos los militares que nos oyen hasta ahora. ¿Por qué cree usted que tantas historias persiguen a los militares? ¿Será que es porque están en la selva? ¿O será que estos espíritus, duendes, brujas, bolas de fuego, patasolas, llorona, en fin, todo esto, tienen una fijación por el militar como tal? Porque he oído, y me disculpa lo que lo va a decir Héctor y a todos los militares, muchas mujeres dicen, eso los asustan mucho y todo porque son mujeriegos, bien hechos, esa gente atrae esos espíritus por eso. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted que militar que se respete tiene historia de bruja, de duende o algo le ha pasado en medio de su trayectoria? Pues yo me hago la pregunta también porque en el tiempo que yo presté servicio, yo estuve en bases militares andando y escuchaba a la bruja gritar, volaba por al pie de nosotros, la miré muchas veces transformada en pájaro, que pasa volando y se mira la sombra cerquita de nosotros, porque ella huele muy a feo, huele como a chucha, Ok. pero fuerte. Pero no sé por qué andará detrás de los militares, no sé si es que les gusta a los militares, les gusta molestarlos, no porque sean mujeriegos, porque pues hay muchos militares que son personas de bien, también Ajá. son juiciosos, pero yo creo que son porque son puros hombres, andan detrás de ellos, porque sí, yo en el ejército, yo muchas veces la escuché, hayan compañeros que, inclusive a mí, cuando yo estuve en el ejército, a mí me decían la bruja, porque a mí no me daba miedo, a mí no me daba miedo y yo le decía a ellos, toca coger una, porque yo llamaba mucho a mi abuela y le decía, bueno abuela, ¿qué puedo hacer para que la bruja no me moleste? Y ella me decía, no, ponga los zapatos al revés, póngase los boxers al revés. A un compañero lo molestaba mucho la bruja y no lo dejaba dormir tan bien. Yo le dije, ponga los zapatos al revés y desde ahí no lo volvió a molestar. Otra vez me pasó otro caso más aterrador todavía. Estábamos en un cafetal y yo estaba en la orilla y el compañero estaba como a 3 metros. Cuando yo lo miro a él con algo como encima y se quejaba, hacía como si lo estuvieran ahogando. Sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué le pasó? Cuando lo escucho como todo agitado, dije, bueno, se me subió algo encima. Se me subió algo encima, pues, ¿qué más puede ser? Era la bruja que le subió encima. Y, y Sí, es tengo, que y, los, y es que tengo los muchas militares historias, y tienen tengo muchas historias. historias de brujas. A No, mí es me que uno, llamaban. uno habla con un militar, que perdón, interrumpo Héctor, y lo que tienen ustedes, historias de brujas, pero ahí me viene una pregunta y es, enfocándonos en las brujas. Para usted, ¿qué es una bruja? O sea, ¿es una mujer que nace común y corriente?
hace pactos en el transcurso de su vida, estudia o nace con ya cierto don, se transforma realmente, transmuta en un animal o entra en espíritu en un animal y posee al espíritu. ¿Qué cree usted, Héctor? ¿Realmente quién es la bruja? Pues ¿Qué es una yo, bruja? yo creo, pues en lo que me ha pasado, yo creo que la bruja es una persona, es una mujer que nace de pronto con ese don y vive con eso, porque póngale cuidado que cuando yo estaba más chino en la finca, yo estaba más joven, en la Sí, finca había un amigo que vivía ahí y yo iba a coger café con él todos los días. Y un día él me contó una historia y me dijo, mire que me pasó esto, dijo, la pieza de mi mamá queda al frente de mi pieza, dijo, y yo mire que ella se paró y se fue encima mío, normal, yo pensé que era ella, y dijo, y se me subió encima y me comenzó a ahogarme, dijo. Y él estaba contándome la historia con la mamá, y la mamá me decía, sí, yo lo escuché que él se quejaba, y yo me paré, me fui para la pieza de él, cuando él hizo así como cuando lo sueltan, dijo, entonces sí. yo me fui a coger el agua bendita, la señora me decía, yo fui a coger el agua bendita, y yo le echaba en la pieza, y yo sentí que algo salió por la puerta. Dijo, yo sentí que algo salió por la puerta. Yo le dije, pues, tiene que ser alguien de por ahí cerquita que lo está molestando. Yo le dije, hagamos una cosa, cojámosla. Pero yo le estaba contando a él, estábamos hablando cuando estábamos comiendo café. Ya fue el otro día que él me contó. Entonces yo le dije, cojámosla. No sé, algo tiene que haber para poderla coger y pues le pide plata, algo le hace. Y seguro, y como en ese tiempo habían como 80 trabajadores, habían mujeres, habían hombres, había de toda clase. Yo le decía a él, no lo volvió a molestar. Yo dije, puede haber sido alguna mujer de las que estaba cogiendo café, escuchó y dijo, no, no lo molestemos porque o me cogen o algo pasa. Entonces por eso pienso que son las mujeres. Muy bien. Bueno, pues viejo Héctor, le mando un abrazo grande a usted, a todos los militares que tienen historias en cantidades y chévere que a estas transmisiones que hago con el cartel paranormal de la Mega, pues se sumen mis amigos militares que tienen historias espectaculares, aterradoras, como decía él, y todo lo que pasa en el campo es un gran misterio.